Padre, en el nombre de Jesús, Padre, me dispongo delante de ti, Señor, en esta hora, Padre. Tú sabes, Dios mío, lo que tu pueblo necesita, tú conoces lo que tu pueblo, Dios mío, Señor Jesucristo y yo necesitamos, Padre, porque yo no me excluyo, al contrario, yo estoy dentro, Dios mío, Señor, Padre, de lo que tú quieres hablar, oh Dios, y del mensaje que quieres dar. Yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes y que tu pueblo, Dios mío, también, oh Dios, hoy con corazón presto, dispuesto, abierto, Señor, pueda recibir tu palabra. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos juntos al libro de Deuteronomio, versículo 34, capítulo 1, versículo 34, donde el Señor nos va a dar el texto que vamos a usar como guía o como rema para esta palabra. ¿Lo tenemos? Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que yo juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido, ¿cómo? Digo, amigo, fielmente a Jehová. Muy bien. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás. Está hablando Moisés. Dice el 38, Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros hijos, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Muy bien, hasta aquí. De más está que siga hablando mucho sobre Israel y sobre cómo Israel actuó con respecto a Dios, porque todo lo conocemos y sabemos que Dios en su propósito y en su voluntad escogió a Israel y no lo escogió por ser el mejor. La Biblia dice, no te escogió Dios a ti por ser el mejor, ni el más fuerte, ni el mejor, sino por misericordia. Amén. Dios escogió a Israel por misericordia, un pueblo del cual él quiso formar y le quiso dar una tierra en la que habitase, en la que morase, una tierra en la que se establecieran como pueblo y poder servir a Dios fielmente en el lugar que Dios les tenía provisto y les tenía preparado. Las conductas de ellos fueron unas conductas totalmente erradas, fuera de lugar, contra Dios, y eso hizo que Dios considerara la primera generación, aquellos que salieron de Egipto, los considerara como una generación mala. De hecho, si aquí vemos, hace un contraste y dice, no le daré, no heredará esta generación mala la buena tierra, o no le daré la buena tierra a una generación mala. El libro de Deuteronomio es un resumen, es la segunda ley que le suelen llamar, y es una repetición de lo mismo que ya les habían hablado al pueblo de Israel. Hay una repetición en cuanto al libro de Deuteronomio, pero ahora Moisés está hablándole a un pueblo nuevo, a un pueblo que eran los hijos de la generación aquella que pereció en el desierto, y le estaba hablando a un pueblo nuevo para que el pueblo pudiera entender, comprender cuál era el propósito por el cual Dios había desechado a esa generación y estaba introduciendo a una generación nueva a esa buena tierra. Y lo estaba haciendo porque la generación primera, los padres, habían sido malos con respecto a sus conductas y a su proceder con Dios. Entonces es difícil que Dios introduzca a una generación mala en una tierra buena. Amén. Entonces la tierra era buena, el problema no era la tierra, el problema estaba en la generación. Amén. Entonces Dios no vio un problema en la tierra,
sino que el problema estaba en el corazón de aquellos que eran una mala generación con respecto a Dios. Dios lo hizo todo perfecto. Dios en su proceder, en su obrar con Israel, lo hizo todo perfecto. La liberación fue perfecta, porque los liberó de Faraón y de Egipto. La provisión para el camino no les faltó, aunque en algunos momentos fueron probados para que su corazón pues se alineara con el de Dios, pero no les faltó la provisión. Siempre Dios les dio el sustento, el pan, el agua, el maná. Todo estaba listo y preparado por Dios para que esa generación pudiera alcanzar la tierra. Les reveló sus palabras para que fueran orientados en cuál era la voluntad de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios no les faltó como generación, y no es una excusa para ellos que la palabra de Dios les faltase y no supieran lo que tenían que hacer. Todo estaba previsto y provisto por Dios para que esa generación pudiera alcanzar la tierra. Quitó los enemigos en el camino. En algunos momentos inclusive los desvió de la trayectoria para que ellos no pelearan con los enemigos, porque no era un pueblo que estaba adiestrado para la batalla, para la guerra, y sabía que si los introducía en confrontaciones con algunos enemigos, Israel se iba a desviar y se iba a volver atrás y se iba a acobardar, porque no era un pueblo que estaba acostumbrado a pelear. Y Dios les evitó aun que pasaran por algunos lugares donde se encontrasen enemigos, o sea que Dios lo tenía todo preparado. Los guió con paciencia, los guió con amor, pasó por alto muchas de las cosas que ellos hicieron, y Dios mismo, con paciencia, les dio la oportunidad de seguir. En otras palabras, Dios hizo todo para que ellos pudieran alcanzar la meta, pudieran alcanzar la tierra que Dios tenía para ellos. Porque Dios está interesado en que a nosotros no nos falte nada de aquello que nos pueda ayudar a alcanzar el propósito, la meta, todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Ya había una buena tierra preparada, había una buena tierra lista, había una buena tierra preparada por Dios, pero no había una generación para poder poseer esa tierra. No había una generación que pudiera poseer una tierra buena como la de Dios siendo malos. Por consiguiente, Dios se cansó de alguna manera y dijo: no le daré a esta generación, no le voy a dar la tierra buena que yo tengo preparada. En otras palabras, si le doy una buena tierra a una mala generación, me va a malograr la tierra. Amén. Va a hacer que la tierra, al final, que es buena, termine siendo mala por causa de la generación. Diga conmigo, el problema no es la tierra. Diga conmigo, el problema no es la heredad. Diga conmigo, el problema es el corazón de las generaciones. O sea, lo que Dios nos da es bueno. Nosotros somos los que afectamos. Nuestros corazones afecta muchas veces la heredad. Amén. Así que Dios lo hizo todo bueno, todo lo hizo perfecto, y todo el proceder de Dios para con su pueblo fue bueno, fue perfecto. El problema es que el corazón de esa generación no estuvo alineado con el corazón de Dios. Y ese es el problema, que la tierra está lista, la tierra está preparada, la tierra es buena, pero Israel no estaba alineado con el corazón de Dios. Y difícilmente se puede servir en la tierra de Dios si no tenemos el corazón alineado con el corazón de Dios. Amén. Difícilmente va a progresar algo que es de Dios, va a dar fruto la heredad de Dios si el corazón no está alineado con Dios. Amén. Por eso Dios tenía que alinear una generación con el corazón de Dios para que pudiera habitar o morar en una buena tierra. O sea, se proveyó una nueva generación para que pudiera morar en una buena tierra. Amén. Porque esa generación vieja, antigua, esa generación primera, fue una generación que deshonró a Dios. Amén. Pues aquí Dios pudo ver a una generación mala que no estaba lista para algo tan santo como su buena tierra.
esa generación mala no estaba lista para algo que era tan santo, para algo que era tan sublime, para algo que era tan perfecto, para algo que era tan excelente. El corazón de esa generación estaba desviado, se miraba a sí misma, sus propias necesidades, y no estaba lista para encajar en la buena tierra y en la santa tierra que Dios tenía preparada. Por eso Dios tuvo que dejar que esa generación pereciera, porque después de todas las oportunidades que le dio a esa generación siguió manifestando el mismo corazón todo el tiempo. En otras palabras, tenemos que alinearnos con Dios para que podamos administrar bien la tierra de Dios. Y tenemos que alinearnos al corazón de Dios para que podamos administrar bien la heredad de Dios. La heredad de Dios es santa. La heredad de Dios es perfecta. Y nosotros no podemos andar como una generación mala, administrando una buena tierra que Dios nos ha dado. Nosotros debemos de administrar la tierra de acuerdo a lo que la tierra es, al corazón de Dios. Amén. Por eso Dios no pudo introducir una mala generación en una buena tierra. La tierra se iba a malograr. El propósito se iba a malograr. Se iba a malograr los planes que Dios tenía. De alguna manera, aún Israel después se siguió desviando y se malogró la heredad. Pero Dios requiere una generación santa para una tierra santa. Una generación pura para una tierra pura. Una generación que no se desvía del corazón de Dios para que pueda administrar bien las cosas que son de Dios. ¿Entienden? Por eso necesitamos alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Necesitamos alinear nuestro corazón y entender, amados, qué hemos recibido de Dios para que sepamos administrar bien lo que hemos recibido de Dios. Israel no tenía entendimiento de la tierra. Israel no sabía lo que suponía la tierra que Dios les estaba dando. No valoraron la heredad de Dios, por eso actuaron con necedad, porque no valoraron lo que Dios les estaba dando. Y necesitamos que nuestro corazón se alinee para que podamos administrar bien la heredad que Dios nos ha dado. La tierra que Dios nos ha dado. Tenemos que tener entendimiento. Tenemos que abrir nuestra mente, corazón y espíritu para entender que nosotros no estamos andando con cosas naturales, ni viviendo con cosas naturales, que lo que yo estoy viviendo es algo que tiene que ver con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con los designios de Dios, y tiene que ver con el corazón de Dios. No tiene que ver con mis prioridades, no tiene que ver con mis gustos, no tiene que ver con mis preferencias, tiene que ver con la buena tierra que Dios nos ha dado, que debe de ser administrada por una buena generación alineada al corazón de Dios. Amén. Y debe de ser administrada por una generación, amados, que tiene el corazón del Padre. Amén. Muy bien, vamos a ver algunas características por las cuales Dios consideró a Israel una mala generación. Y con esto nosotros vamos aprendiendo. Dice la palabra que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Amén. Y los ejemplos que nosotros vemos nos sirven a nosotros para aprender y no caer en los mismos errores que ellos cayeron. Amén. Así que vamos a ir juntos al libro de Números. El libro anterior a Deuteronomio. Números capítulo 14. Números 14. Versículo 20. Muy bien. ¿Lo tenemos? Números, 14, 21. 20, perdón. Dice, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Dice, mas
tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena la tierra, llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, dice, y no han oído mi voz, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. En el otro texto que hemos leído, que dijo que lo había seguido fielmente, ¿verdad? Y ahora dice, por cuanto en él hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Y ahora si te das cuenta, Dios está revelando aquí y está diciendo algo que esta generación había hecho y que para Dios había sido desagradable. Y dice, todos aquellos que vieron mi gloria, degustaron de su gloria, vivieron su gloria, han visto su obrar, su presencia, sus milagros, sus maravillas, han visto el obrar de Dios, y que después de obrar, de ver los milagros, las señales, el favor de Dios, siguen tentando a Dios. Aquí dice eso. Que aquellos, considera a Dios una mala generación, aquellos que después que Dios ha hecho grandes cosas, milagros, maravillas, señales, prodigios, ha manifestado su gloria, su presencia, ellos siguen teniendo una actitud irreverente delante de Dios. Siguen teniendo una actitud que desagrada el corazón de Dios y siguen tentando a Dios con sus actitudes. Entonces Israel, después que vio todas las maravillas de Egipto, vio las plagas, vio abrirse el mar, vio la defensa de Dios sobre ellos, vio cómo el mar se cierra después que lo cruzan, ve cómo Dios los salva, los libra, salen con las riquezas de Egipto, salen con oro, Dios les da sus maravillas, ven su gloria en el monte Sinaí, ven temblar la tierra, vieron la nube, vieron la columna de fuego, fueron participantes de una gloria excelente de Dios y siguieron sus corazones como si nada. Siguieron tentando a Dios como si no estuvieran viendo nada. Y Dios dice, ¿cómo puede ser que yo esté manifestando mi gloria, están viendo mis milagros? Les he dado mi presencia para que vaya delante de ellos. Y ellos siguen con malas actitudes delante de mí. Esta es una mala generación. Es una mala generación. Y juro yo, dice el Señor, tan ciertamente como vivo yo, eso es una palabra de juramento delante de Dios. Y dijo el Señor, yo no los introduciré en esa tierra. Mi tierra no puede ser administrada por personas que son indiferentes ante mi gloria. No puede ser administrada por personas que tienen en poco mi gloria. Yo les he dado la nube, yo les he dado la columna de fuego. Ni un solo momento he dejado de manifestarme a ellos y me tienen en poco como si nada. Sus actitudes son reprobables. Estos no entrarán a la tierra. ¿Cómo puede ser que manifestemos indiferencia o que un pueblo pueda manifestar indiferencia delante de Dios después de ver todos los milagros, las maravillas y las obras de Dios? Después de ver todo el obrar de Dios, ¿cómo puedo ya estar yo todavía diciendo con una actitud, como si Dios fuera cualquier cosa? Dios dice, estas personas, este pueblo, después de verlo todo y de mostrarme a ellos, de ver mi gloria, de manifestarme a ellos, ¿aún siguen con sus actitudes de niños? ¿Aún siguen como si fueran bebecitos enfadados con el Señor? Hermanos, para Dios es muy serio cuando Él nos ha dado algo que administrar. Para Dios es muy serio lo que Dios pone en nuestras manos. Para Dios la iglesia es muy seria. Para Dios la iglesia es muy santa. Para Dios la heredad, el servicio,
Lo que Él nos ha dado por hacer, para Dios es muy santo. Y nosotros no podemos actuar como esta generación. Amén. Números capítulo 14, ¿dónde estamos? Versículo 27. La segunda característica de una mala generación es esta. Dice el 27, o el 26, y así lo leemos desde el principio. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada, ¿cómo le dice? Depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y vuelve a decir lo mismo, vosotros a la verdad no entráis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros hijos, vuelve a decir lo mismo de antes, a vuestros hijos, vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra, que vosotros, ¿qué? Despreciasteis. ¡Wow! Dios estaba viendo el desprecio de una generación hacia la tierra santa que Dios les había o les iba a dar o tenía prometido para ellos. Y les habla una generación murmuradora. Hay otros textos en la Biblia donde Dios dice, yo os escuchaba murmurar en vuestras tiendas. Cuando os encerrabais en vuestras tiendas, dice, yo escuchaba la murmuración vuestra. Y habla una generación mala, aquella generación que se está quejando todo el tiempo y reprochando todo el tiempo a Dios y lo que es de Dios. ¿Cómo va a introducir Dios en una buena tierra o va a fructificar una buena tierra con administradores que murmuran, se quejan, que usan su boca para lo malo y no para lo bueno? Dios escuchó a esta generación y le llamó una mala generación. Le llamó una generación mala para una buena tierra. Y Dios no dejó que esta murmuración llegase a poseer esa tierra. Amén. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más. Salmos capítulo 95. Salmos 95. Versículo 10. Versículo 10. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación. 40 años. Los 40 años del desierto. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Muy bien. Ahora habla de los 40 años que Dios estuvo disgustado con Israel, con esta generación de hijos que se habían rebelado. Y ahora describe otra de las cosas que hicieron. Y dije, pueblo es que divaga de corazón. Dice, no han conocido mis caminos. ¿Pueblo es qué?
Diga conmigo, que divaga de corazón. Un pueblo que unas veces lo alababa y otras veces lo maldecía. Unas veces se tiraba de rodillas y decía, Señor, te seguiré. Y después, en otro tiempo, estaba quejándose de Dios. Que no tengo agua, que no tengo comida, que nos has traído para que perezcamos, que nos has metido en este desierto para que nuestros hijos mueran. Después Dios se manifestaba, actuaba y entonces se arrepentían, iban a Dios. Diga, amigo, Dios necesita una generación de una sola pieza, que no divaga de corazón, que conoce los caminos de Dios, que anda en los caminos de Dios. Yo puse aquí, lo he pasado porque es la anterior, la murmuración, pero en la de la murmuración voy a añadir, ya me he adelantado un poco, pero voy a añadir esto. Hablar mal de Dios y de su propósito es una deslealtad hacia el Dios que habló bien de mí sin merecerlo. Te lo repito. Hablar mal de Dios y de su propósito es una deslealtad hacia el Dios que habló bien de mí sin que yo lo mereciera. Y si Él, siendo bueno, hablamos mal de Él, y nosotros siendo malos, recibimos alabanza de Dios por medio de Jesucristo, algo falla. Algo está mal. ¿Entienden? Nosotros no lo merecíamos. Y Él habló bien de nosotros. Amén. Para Dios, ahora hablando de lo que estamos hablando ahora, para Dios aquellos que han gustado la bondad de Dios deben de estar firmes en el camino de Dios y no de un lado a otro. Cada vez que Dios manifiesta su bondad, es para que nosotros seamos afirmados en su camino. Es para que nosotros seamos afirmados en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, en la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, el obrar de Dios me afirma. La relación con Dios me afirma. Y Dios quiere que nosotros no andemos divagantes de corazón. Amén. Si somos divagantes de corazón, estaremos incompletos. Y necesitamos ser de una sola pieza para con el Señor. Amén. O sea, Dios consideró todas estas cosas. A esta generación mala eran las actitudes que esta generación tenía con respecto a Dios. Muy bien. Deuteronomio, otra vez. Deuteronomio 32. Dice el versículo 18 del 32. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Wow. ¿Cómo les llama? ¿Hijos cómo? Infieles. Hijos infieles, que se olvidaron de la roca que los creó. Wow. Increíble, ¿verdad?
Cuando uno se pone a analizar el corazón de Dios, podemos ver, amados, que Dios, con paciencia, con amor, quiso corregir una generación para darle la tierra que Dios tenía preparado para ellos. Pero Él se vio obligado por las actitudes, por las conductas que ellos tuvieron, por la infidelidad con la que ellos, la infidelidad que ellos manifestaron contra Dios. ¿Cómo le va a dar Dios una tierra santa a una generación infiel? Malograría la tierra, la dañaría, estropearía, ¿verdad? Y ahora te voy a leer algunos pensamientos que el Señor me ministró. Dios no quiso poner en manos de infieles una tierra que había sido guardada y reservada con la fidelidad de Dios. Dios, por su fidelidad, preservó y guardó una tierra para ellos. Entonces, era una tierra guardada en fidelidad para una generación fiel. ¿Entienden? Y dice, Dios no quiso poner en manos de infieles una tierra que había sido guardada y reservada, ¿con qué? Con fidelidad. ¿Verdad? Usted imagínese que usted tiene una heredad reservada, ¿verdad? Y a usted se la han querido comprar, han querido pagarle mucho dinero por esa heredad, pero usted dice, no, esta heredad, yo quiero ser fiel a mi familia y se la voy a guardar a mis hijos. Y aunque vengan y me digan que me la van a comprar y me den todo el oro del mundo, yo soy fiel, voy a guardar con fidelidad desde que los pequeños son pequeñines. Y esta se la tengo reservada para ellos. Y usted ve, amados, las actitudes infieles de ellos. Y usted dice, ¿cómo yo fielmente he estado guardando una heredad para ponerla ahora en manos de infieles que la van a estropear? En el corazón de Dios hay un choque porque Dios no concuerda con la infidelidad porque Él es fiel. Y su naturaleza es fiel. Por tanto, no podemos, amados, pensar que Dios puede darnos, administrar cosas si nuestro corazón no es fiel con Dios y con el orden de Dios. Si no somos fieles con Dios y con el orden que ha establecido Dios, ¿cómo yo voy a poder administrar cosas tan santas que son de Dios? ¿Entienden? Si Dios se ha reservado con fidelidad a la iglesia, siglo tras siglo, si Dios ha reservado con fidelidad a su pueblo, siglo tras siglos, si Dios ha reservado con tanta fidelidad, Dios va a poner la iglesia en manos de infieles para que la estropeen. Diga conmigo, no. Dios quiere corazones fieles para administrar tierra fiel. No porque seamos fieles por nosotros mismos, sino porque la obra del Espíritu Santo trabaja con nosotros para que seamos semejantes a Jesús y así, con la mayor fidelidad posible, administrar las cosas que son de Dios. Amén. No porque seamos perfectos. La iglesia está llena de personas imperfectas. Somos todos imperfectos. Amén. Pero queremos ser fieles, aún a pesar de nuestras imperfecciones. Amén. Y rogamos al Señor para que Dios nos haga fieles, aun sabiendo que le vamos a fallar y que vamos a errar, pero estamos apuntando, amados, hacia la fidelidad. ¿O hacia dónde apunta su vida? ¿Hacia la fidelidad o no? Y usted quiere ser fiel con su esposa y quiere ser fiel con su esposo. ¿Sabe por qué? Porque es una heredad que Dios le ha dado a usted y que usted tiene que saber administrar delante de Dios. Y cuando usted entiende que el matrimonio no es algo natural, sino que se convierte en algo espiritual porque hay un pacto con Dios, entonces, amado, yo valoro, aprecio y trabajo con fidelidad mi matrimonio. Porque entiendo lo que Dios me ha dado. Porque entiendo lo que Dios ha puesto en mis manos. ¿Por qué las personas se separan? Porque no tienen entendimiento, amado, de lo que representa un pacto con Dios. El hombre natural evidentemente no lo entiende, pero nosotros como cristianos sí tendríamos que entenderlo.
Y tendríamos que obrar de acuerdo a Dios me ha dado algo tan santo, yo tengo que cuidarlo. ¿O acaso el linaje que Dios nos ha dado no es un linaje santo? ¿O no nos ha dado una heredad hermosa que son nuestros hijos? ¿Sí o no? Y tenemos que trabajar para poner esa heredad en orden delante de Dios. Y yo no puedo ser infiel a Dios. Yo no puedo ser infiel a aquel que cuando yo era infiel me tomó por fiel y me llamó aunque yo era infiel. Y me bendijo aunque yo era infiel. Y me presentó a su hijo aunque yo era infiel. Y me dio a Jesús aunque yo era infiel. Para que por medio de la fidelidad de Cristo yo pudiera ser acepto delante de Dios. ¿Y qué estoy haciendo yo con la heredad que Dios me ha dado? ¡Wow! Esta palabra es fuerte, amados. Me desperté esta mañana y dije, Raquel, esta palabra es fuerte. Dice, ¿sí? Digo, sí. Y me gustaría que no fuera así. Pero Dios la quiere así. Cuando uno entiende lo santo del propósito de Dios, no anda jugando con Dios. No anda jugando en el reino de Dios. Vive de acuerdo a la fidelidad de Dios. No porque seamos fieles, sino porque Dios es fiel. Y no le puedo pagar con infidelidad a Dios cuando Él me ha pagado a mí con fidelidad. No le puedo pagar con infidelidad a Dios cuando Él ha sido fiel conmigo. ¿Entienden? Vamos a seguir un poco más. La fidelidad de Israel tenía que estar alineada a la fidelidad de Dios para que hubiera una buena administración de la tierra. Tenía que haber una unidad en la fidelidad para que la tierra pueda dar buenos frutos y pueda ser bien administrada. Los que permanecieron fieles en la generación infiel son aquellos que pudieron degustar de la fidelidad de Dios en la buena tierra. ¿Entienden? Josué, Caleb, ellos sí pudieron disfrutar de la fidelidad de Dios en esa tierra. Y disfrutaron la buena tierra. Y hubo fruto en ellos en la buena tierra. ¿Por qué? Porque ellos sí manifestaron fidelidad en medio de la infidelidad. Amén. Gloria a Dios. Puse aquí, los que vieron la tierra como buena con los ojos de Dios son los que guardaron su corazón para poder disfrutarla. El que ve la buena tierra y el que ve la heredad de Dios con los ojos de Dios son aquellos que van a guardar su corazón porque van a querer disfrutar de esa heredad de Dios. En otras palabras, el cristiano disfruta de todo aquello que Dios le ha dado. Disfruta de su familia, disfruta de sus hijos, disfruta de la iglesia, disfruta del servicio, disfruta de todo. Guarda su corazón para Dios, porque disfruta la heredad de Dios. Disfruta lo que Dios le ha dado, porque está guardando su corazón para Dios, porque está viendo la heredad con los ojos de Dios. Amén. Está viendo la heredad con los ojos de Dios. Usted no viene aquí un domingo, amado, y viene simplemente porque se siente a gusto, sino porque esta heredad es una heredad de Dios. Es la heredad hermosa que Dios le ha dado y usted tiene que disfrutar cada día el privilegio de ser un hijo de Dios. Tiene que disfrutarlo. Amén. Puse aquí, la heredad de Dios ha de ser administrada y disfrutada por una generación afirmada en su propósito. Amén. Una generación que está afirmada en el propósito de Dios. No titubeante, sino firme en el camino de Dios. Ahí, hacia adelante. Amén. Quiero que vengas conmigo al Salmo 16. ¿Lo tenemos? Salmo 16.
Dice el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gloria a Dios. ¿Cómo dijo David? Es hermosa, ¿qué? La heredad que me ha tocado. Está hablando de uno de los mejores reyes de Israel, con sus defectos, con sus situaciones. Y está hablando Israel y el salmista y diciendo, es hermosa, ¿qué? La heredad que me ha tocado. ¿Cómo ves tú la heredad que te ha tocado, iglesia? Otra vez ir a la iglesia. Otra vez, tanta reunión. Hermanos, te ha tocado una heredad hermosa. Y si tú no disfrutas la heredad que te ha tocado, amados, entonces, amados, todo lo que Dios ha provisto para ti como heredad, amado, ¿qué estás haciendo con la heredad que te ha tocado? ¿Qué estás haciendo con la heredad que te ha tocado? ¿Cómo estás administrando? Este hombre muy cristiano, pero mira cómo es. No, hermanos, la heredad que me ha tocado es hermosa. Y si tú la disfrutas como la disfrutó el salmista, amados, tú te das cuenta que nosotros tenemos que vivir disfrutando la vida de Dios, disfrutando la heredad de Dios, disfrutando del propósito de Dios, disfrutando de la familia que Dios me ha dado, disfrutando de los hijos que Dios me ha dado, disfrutando de la esposa que Dios me ha dado, disfrutando de donde Dios me ha puesto a trabajar, disfrutando de todo aquello que Dios ha puesto en mis manos. ¿Por qué? Porque es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo puse aquí la forma en la que vemos la heredad de Dios es vital para su administración con fidelidad. Todo debe de estar alineado y debo de entender que Dios es fiel y que la heredad que me ha tocado es la heredad que Dios tiene para mí y yo tengo que disfrutarla. Amén. No puedo ser una generación mala. No puedo ser como Israel, quejicón de todo. No puedo ser como Israel ahí todo el tiempo, amados y titubeantes. No, yo tengo que ser fiel con Dios. Tengo que vivir en fidelidad con Dios. Y yo tengo que amar la heredad que Dios me ha dado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar un poquito más. Josué, capítulo 5. Josué capítulo 5. Muy bien. ¿Lo tenemos? Versículo 13. Dice así. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Dice, y así lo hizo. Gloria a Dios. ¿Qué le dice? Quita el calzado de tus pies. ¿Cuál fue el mensaje de ese ángel para Josué? Ánimo, tú vencerás a tus enemigos, tranquilo. Ese ángel vino para darle un mensaje a Josué. Y le dijo, la tierra que estás pisando, diga conmigo, la tierra prometida, la tierra que Dios te da,
el lugar donde estás y está pisando tus pies, digo amigo, es una heredad santa. Es una heredad santa. Por tanto, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El lugar donde estás, ¿sabes qué es? Santo. Ese fue el mensaje del ángel. En otras palabras, Dios quiso darle a Josué como líder una revelación de la santidad y de lo sagrado que era la tierra donde iban a entrar. Porque Josué era de los que iban a entrar de aquella generación mala. Josué había sido rescatado, Caleb había sido rescatado, y Dios le quiso dar a Josué como líder una revelación de la tierra donde entraba, de la heredad que iban a pisar sus pies, de la heredad a la cual ellos iban a ser introducidos como nueva generación. ¿Están aquí conmigo? Y Dios le tiene que dar a Josué una revelación. En otras palabras le dijo, Josué, no te sirve tu calzado humano en una tierra santa. Digan conmigo, no te sirve tu calzado humano en una tierra santa. Y Dios me dijo esta mañana, cuando des este mensaje, descálzate. Así que lo voy a hacer. Dios me dijo, descálzate, pon los zapatos ahí, para que esta ilustración se quede como una ilustración visual de lo que yo quiero de cómo yo quiero que viva mi iglesia. Para vivir la tierra de Dios, tenemos que quitar los calzados humanos, las sandalias humanas. Tenemos que quitarnos, amado, lo natural para poder pasar a la tierra que es de Dios. En otras palabras le dijo, las sandalias humanas, de cómo has andado en ese desierto, ya no te va a servir para la nueva tierra que yo te doy. Así que, hazte uno con esta tierra y que no haya nada de por medio, porque la tierra que yo te doy es una tierra santa. Amén. ¿Y ustedes están viendo los zapatos ahí, el que los ve? ¿Y el que no se los voy a enseñar? Y usted se acordará siempre aquel día donde Dios nos habló que teníamos que quitar el calzado de nuestros pies. O sea, nuestras formas, nuestras maneras y lo nuestro, si queremos poseer la tierra que Dios nos quiere dar. Amén. Y quitar nuestro caminar antiguo y nuestra manera de caminar y nuestras sandalias para que nosotros podamos entrar a lo nuevo de Dios. Amén. Y a la tierra que Dios tiene preparada para nosotros. Muy bien, puse aquí este pensamiento. Conocer la naturaleza de la heredad me hará entender la naturaleza con la que debo de administrarla. Si la naturaleza de la heredad es santa, solamente la voy a poder administrar con la naturaleza santa de Dios. No caben las formas humanas dentro, ni las preferencias, ni los gustos humanos, sino cabe el vivir la heredad santa de Dios con la naturaleza santa de Dios. En otras palabras, la naturaleza espiritual de la heredad espiritual que Dios nos ha dado. Amén. Entonces Josué tuvo que tener una revelación de la santidad de esa naturaleza santa de la tierra que Dios le daba para que Josué la administrara bajo esa naturaleza de Dios. La iglesia no cabe la carnalidad. En la iglesia no caben las preferencias ni los gustos humanos, sino la voluntad de Dios. La iglesia se administra con la voluntad de Dios. Amén. Con la naturaleza de Dios. Puse aquí, una heredad santa, vidas santas. Amén. Una heredad santa requiere vidas santas. Una heredad de Dios requiere vidas ancladas en el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Puse aquí, la heredad de Dios se ha de administrar con el corazón de Dios, ya que Dios pone su corazón en la heredad. Por lo tanto, tenemos que administrar con el corazón de Dios aquello en lo que Dios ha puesto su corazón. Amén. No vale otra manera de administrarlo. Si Dios ha puesto su corazón en la iglesia, nosotros tenemos que administrarlo con el corazón de Dios. Si Dios ha puesto su corazón en mi matrimonio, yo tengo que administrarlo con el corazón de Dios. Si Dios ha puesto su corazón en nuestros hijos, tenemos que administrarlo con el corazón de Dios. Si Dios ha puesto su corazón en el servicio, en cualquier área de servicio, ya estemos en la puerta, ya estemos aquí, ya estemos como adoradores, ya seamos amados en el servicio que sea, tenemos que entender que es una heredad de Dios y no se administra a mi forma, sino la de Dios. Y si Dios ha puesto su corazón, yo no puedo estar separado del corazón de Dios. No es mi gusto, no son mis preferencias, es la voluntad de Dios. Y para eso oramos. Para que en nuestra imperfección podamos siempre conocer o entender cuál es la voluntad de Dios. No sé si siempre lo logramos, pero tenemos esa inclinación de buscar siempre cuál es la voluntad de Dios. Amén. Tenemos muchas opciones, pero intentamos buscar que Dios sea la preferencia siempre. Amén. Diga conmigo, esos tienen el corazón de Dios. Esos tienen el corazón de Dios. Cuando estamos aquí y se está adorando, se ha buscado primero la voluntad de Dios. Y se está adorando, hemos buscado la voluntad de Dios. ¿Cuántas canciones no hay para adorar a Dios? Dígame. Canciones que usted oye en su casa y le encantan y nunca las hemos cantado aquí, por ejemplo. Y no significa, amado, que no nos gusten, pero buscamos la guianza de Dios. No es la canción que nos gusta, es la que cuando estamos en oración y estamos buscando, amados, la que entendemos que Dios nos está marcando. Significa, amados, que la heredad de Dios se tiene que administrar con el corazón de Dios. Amén. Y así es en todas las áreas. En toda la heredad de Dios tiene que ser así. Amén. No son los gustos humanos, es la voluntad de Dios. Amén. Si queremos guardar fielmente la heredad de Dios, hemos de administrarla con los designios de su corazón. Amén. No con los nuestros, con los designios de su corazón. Así que Dios tuvo que trabajar en Josué como líder y darle una revelación de la santidad, de la naturaleza, de la tierra a la cual iban a entrar. Amén. Yo tengo que entender la naturaleza, lo que representa la heredad de Dios. Y Dios tiene que ayudarme a que yo entienda esto. Si yo entiendo esto, amados, esto me va a facilitar mi relación con Dios y mi vida con Dios de una manera impresionante. Porque no voy a tomar de cualquier manera las cosas de Dios, sino que las voy a entender que tiene una naturaleza santa y que solamente con esa naturaleza se puede administrar. Amén. Que no se trata de mis gustos, que usted no está aquí para que yo lo entretenga, que usted tiene otras cosas que hacer y podría hacer 1000 cosas más que venir a escucharme a mí, a un tío que se descalza. Pero usted ama a Dios y ama el corazón de Dios y ama los designios de Dios y está aquí para escuchar a Dios y porque quiere adorar a Dios y porque ama a Dios. Por tanto, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque usted viene a buscar la voluntad de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Por eso, amados, no podemos entretenernos ni en un culto buscar entretenimientos para que hoy sea distinto. No. Porque no se trata, esto no tiene una naturaleza natural, es espiritual. Amén. Y yo, el que lo haga otra cosa, lo respeto. Pero yo quiero que usted entienda y sabe muy bien que nosotros intentamos buscar la voluntad de Dios. Y seguramente que muchas personas también lo hacen. Yo hablo en concreto de nosotros. ¿Entienden? Usted ha venido aquí no a entretenerse,
a ser edificado. ¿O no? Y sirve al Señor porque usted quiere honrar a Dios y ser fiel a Dios y vivir en la voluntad de Dios. Y tenemos que entender qué naturaleza tiene este reino para que nosotros podamos administrarlo bien. Amén. Es una naturaleza espiritual y por eso tenemos que administrar en el espíritu. Amén. Muy bien. Josué capítulo 5, donde estamos, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron en el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les daría ver la tierra la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, y tierra que fluye leche y miel. A los hijos de Israel, que él había hecho suceder en lugar de Josué, los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Dice, cuando acabaron de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y dice el 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Muy bien. Diga conmigo, Dios tuvo que revelarle a Josué la naturaleza de la tierra. Pero Dios también tuvo que enseñarles al pueblo de Israel que tenían que alinearse con Dios para poder poseerla. Entonces, ahí la circuncisión, que es la señal del pacto que Dios hace con Israel. Dios hace una señal de pacto o un pacto con Israel en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la circuncisión. Y todo varón, a los 8 días de nacer, debía de ser circuncidado y formaba parte del pacto de Dios, un pacto en la carne que solamente tenía el pueblo de Israel como pueblo. Y Dios circuncida a estos jóvenes porque los introduce en su pacto. Y segundo, porque sabemos que la circuncisión lo que representa es sacar del corazón, limpiar el corazón de lo que estorba para que podamos servir a Dios. Entonces Dios hace una obra en el corazón de esta generación para que pueda administrar bien la tierra que Dios les da. En otras palabras, antes de pasar a la tierra prometida, Dios prepara 2 cosas. Prepara la revelación, una revelación mayor de la heredad y de la naturaleza de la heredad, y una revelación del estado del corazón de aquellos que la habían de heredar. En otras palabras, heredarán los que tienen un corazón circuncidado. ¿Entienden? Ahora en el nuevo pacto, el apóstol Pablo habla de la circuncisión no hecha en la carne, sino la circuncisión del corazón. ¿Verdad? Que es lo que Cristo hace en nosotros para que nosotros podamos rendir nuestro corazón a Dios. Amén. La circuncisión del corazón. Entonces, Dios preparó 2 cosas en ese lugar. Primero, Dios reveló el valor de la heredad. Y segundo,
Dios reveló el estado del corazón para poseer la heredad. ¿Entienden? En otras palabras, yo tengo que cuidar mi vida y mi corazón y mantener un corazón puro y sano para poder administrar las cosas que son de Dios. Porque la heredad que Dios me ha dado no es cualquier heredad, es una heredad santa que no se puede administrar de cualquier manera. Amén. Por eso Dios trabajó en esta generación antes de la revelación de lo santo, de la naturaleza santa que tenía esa tierra. Y con los hijos de Israel preparó sus corazones, sus vidas, los circuncidó para que pudieran entrar en pacto en esa tierra. Amén. Dios está preparando nuestros corazones todo el tiempo. Y Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón circuncidado, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, amados, entendamos que la heredad de Dios se administra con el corazón de Dios. Diga conmigo, la heredad de Dios se administra con el corazón de Dios. Den un aplauso al Señor. Dios alineó una generación con la tierra que habían de heredar. Amén. Entonces, Dios tiene que alinear una buena generación a una buena tierra. Amén. Ya no es una mala generación en una buena tierra, sino una buena generación en una buena tierra. No porque seamos buenos, porque bueno solo hay uno, que es nuestro Dios, ¿verdad? Pero el Señor está trabajando en nuestros corazones para sacar la impureza, la impiedad, todo aquello que es un estorbo, ¿verdad? Todas aquellas cosas que están ahí, que nos quieren, nos atrapan y no nos dejan darnos por completo al Señor. Hermanos, tenemos que entender el valor de la heredad. ¿Amén? El valor de la heredad. Voy a terminar con esto. Jeremías. Jeremías es un libro de un profeta frustrado, de dar el mensaje de Dios y de que Israel, en su obstinación, pues no escuchara para alinearse con Dios. Y Jeremías es uno de los profetas que profetiza el declive que iba a tener Israel, porque iban a venir los babilonios, iban a conquistarlos, iban a quedarse presos, esclavos, oprimidos por los babilonios, ¿verdad? Pero Israel no tenía el corazón en ese tiempo. Y aunque la palabra de Dios era todo el tiempo exhortación, 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 avisando de los peligros que iban a venir, Israel no hizo caso. Su corazón estaba lejos. No vio el valor de la heredad, ¿verdad? Dice el versículo 7. Perdón, capítulo 12. ¿No lo había dicho? Perdón, capítulo 12. Versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice, estaba hablando de las consecuencias que iba a tener Israel por vivir alejado de Dios. Dice, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que más amaba, mi alma, en mano de sus enemigos. Fíjate lo que para Dios representaba la tierra que le estaba dando a Israel. Dice el 8, mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Esa es una palabra de Dios. Dice, ¿es mi heredad para mí como ave de rapiña? ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores?
Dice, ¿no están contra ella aves de rapiña en derredor? Estaba hablando de los enemigos. Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. En otras palabras, Dios quitaba el vallado de la heredad por la obstinación de su pueblo. Dice el versículo 10, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Aquí muchos malinterpretan esto, pensando que aquí habla de pastores como ministerio. Si usted se viene al capítulo 6, lo voy a leer yo, al capítulo 6:3 en el contexto, dice así, contra ella vendrán pastores y sus rebaños, y junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, y cada uno apacentará en su lugar. Y está hablando de los babilonios. Así que aquí los pastores que está hablando, que han destruido la viña, no habla de los pastores de Dios, sino está hablando de los enemigos. Y ya lo está dando como un hecho. Ya está hablando de lo que sucede o lo que iba a suceder en Israel, que los babilonios y pastores de distintos pueblos iban a hollar la heredad de Dios. Y está hablando de pastores naturales, de pastores de ovejas y de animales. Está hablando, quité el vallado, fueron conquistados y distintos pueblos, distintos enemigos están poseyendo y destruyendo la heredad que yo tenía, mi heredad. ¿Vale? Dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. ¿Por qué se convierte en desierto? Porque los animales se lo comen todo. Dice, fue puesta en asolamiento y lloro sobre mí desolada. Y lloró sobre mí desolada. Fue asolada la tierra porque no hubo hombre que ¿qué? Diga conmigo, que reflexionase. ¿Por qué fue hollada la tierra? Diga conmigo, porque no hubo hombre que ¿qué? Que reflexionase. O sea, ninguno se dio cuenta del peligro que iba a venir sobre la heredad de Dios porque se había perdido el corazón de Dios. De verdad, nosotros no nos damos cuenta que si perdemos el corazón de Dios, se va a afectar la heredad de Dios. Y si se afecta la heredad de Dios, a veces es porque hemos perdido el corazón de Dios. Dice, no hay quien reflexionase. No hay nadie que dice, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mis hijos están así? ¿O por qué mi vida está así? ¿O por qué tengo estos problemas en el trabajo? ¿Será que Dios el enemigo se está metiendo? ¿O yo no estoy reflexionando para darme cuenta que a lo mejor mi corazón está desviado? Aquí dice, ¿no hubo hombre que reflexionase? Fíjese. El 12 dice, sobre las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no habrá paz para ninguna carne. O sea, estaba profetizando y advirtiendo del juicio que venía de los babilonios. Versículo 13. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon ¿qué? Nada. Ay, santo Dios. Miren, hermano, yo estoy temblando. ¿Usted se cree que yo lo estoy hablando esta palabra solamente por usted? Yo estoy hablando esta palabra y tengo la mano que me está temblando. ¿Por qué, amados? Por lo serio que representa administrar las cosas de Dios. Por lo serio que representa. Aquí dice, tuvieron la heredad, ¿y la heredad qué? No les aprovechó. Tuvieron la oportunidad, una heredad hermosa. ¿Qué hicieron estos con la heredad? ¿Por qué les están saliendo espinos cuando han sembrado otra cosa? Diga conmigo, porque es el corazón, amados, lo que afecta a la heredad. La heredad fue afectada, ¿sabes por qué? Por el corazón. Si yo tengo el corazón de Dios, la heredad de Dios va a fructificar bien. ¿Entienden? Si yo estoy con malas actitudes, conductas, como hemos oído antes, si estoy con quejas, con no sé qué, con desavenencias, con no sé cuántas, voy a sembrar, pero no voy a encontrar. Porque no me está aprovechando la heredad de Dios.
¿Entienden? Por eso yo tengo que servir con buen corazón en la buena tierra, para que la tierra dé sus frutos de forma correcta. Amén. Muy bien. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Dice, se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Wow. Y el Señor me ministra tanto, amados. Porque nosotros debemos de aprender de nuestros hermanos. ¿Y cuál es la conducta de Dios también hacia las cosas que tienen que ver, amados, con su heredad, con la tierra que nos ha dado para administrar? Y tenemos que tener temor, reverencia. El Señor dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Y dijo, pero ay de aquel por el que vengan los tropiezos. Wow. O sea, está diciendo, vamos a tener luchas, pero cuidado, no administremos mal, no seamos tropiezo para la obra del Espíritu, para la obra de Dios. Amén. Wow, el Señor me ministra tanto. Reflexionamos. Si tu vida, tu casa, tu servicio a Dios es un servicio natural, estás en desacuerdo con la naturaleza del reino que Dios te ha entregado. Estás en desacuerdo con la heredad que Dios te ha dado. Si tu vida es espiritual, si tu vida es devocional, si tu matrimonio es santo y buscas la santidad, si buscas la santidad de tus hijos, de tu familia, entonces te estás alineando a la heredad que Dios te ha dado. Si en tu servicio a Dios entra tu carne, tus gustos y tus preferencias, estás desalineado. Si tú entras en el Espíritu para conectarte con Dios, estás alineado a la heredad. Diga conmigo, una buena tierra, con un buen corazón, con una buena generación. Entonces Dios quiere levantar una buena generación para administrar su buena tierra, porque no puede poner en manos de una mala generación una buena tierra. Amén. En otras palabras, ¿esto qué significa? El Señor me está diciendo que soy malo. No, el Señor me está diciendo que quiere que seas espiritual para administrar las cosas de Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y que con nuestras cosas personales no podemos administrar la heredad de Dios. Amén. No podemos administrar las cosas de Dios, sino que tenemos que administrar las cosas de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Puse aquí, una buena tierra puede ser malograda por un corazón desviado. Una buena tierra puede ser malograda por un corazón desviado. Diga conmigo, una mosca en el perfume echa a perder el perfume. ¿Entienden? Por eso mi corazón debe estar alineado con Dios, para que no se eche a perder el perfume. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor Jesucristo, en esta hora, junto con mis hermanos, para rogarte que tu Espíritu Santo, Dios mío, traiga revelación, oh Dios, sobre esta palabra, Señor. Sé que es una palabra que viene con seriedad, oh Dios, pero es que tus asuntos son serios. Tú no juegas, tú eres un Dios de propósito, Señor. Y tú no estás jugando, Dios mío, Señor, con nosotros. Todo lo que tú haces, oh Dios, lo has hecho perfecto. Por eso, Señor, ayúdanos a administrar todas las cosas de acuerdo a tu bendita palabra y a tu bendita voluntad, Señor. Podemos decir que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es hermosa la heredad que tú nos has dado, Señor. A unos los has puesto en más, a otros en menos, pero es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es hermoso. Unos recibieron una tierra mayor, otros recibieron un poquito menos.
Su tierra era más amplia, pero fue hermosa la heredad que les había tocado. Y así tu pueblo, cuando repartieron la tierra, Señor, habían regiones más grandes y otras más pequeñas. Pero cada uno vio, Dios mío, Señor Jesucristo, hermosa la heredad que le había tocado, Señor. Por eso yo te ruego, Señor, que tú abras nuestros ojos, que tú amplíes nuestra visión, que nos hagas mirar con los ojos del Espíritu, para que podamos entender, Señor, Padre, y valorar la heredad que nos has dado, Señor. Una heredad buena, Señor, para una generación alineada a tu corazón, Señor. Gracias, oh Dios. Bendice nuestros hijos. Bendice nuestros matrimonios. Bendice el área de servicio donde estamos sirviendo, Señor. Que mi corazón no esté dañado, Señor, con respecto a ningún área, ni en mi familia, ni en mi hogar, ni en mis hijos, ni en la iglesia, para que no nos desviemos, Señor, y podamos, oh Dios, añadir mancha, Señor, en medio de la pureza de tu heredad, oh Dios. Ayúdanos a sanar corazones si es necesario, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a administrar bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.